Bueno, bienvenidos esta vez en Petrel. Recordamos segunda cita de esta primera Vuelta a Alicante Junior de ciclismo. Y ahí sin fallar a la cita en este espléndido recorrido. Ahí tenemos Salinas, Pinoso, La Romana, Algueña, Rodriguillo, para totalizar esos casi 90 kilómetros. Ahí preparado la organización a cargo del club ciclista Paco López. Ahí de salida prácticamente el puerto de la Torreta, cuando hemos visto imágenes previas. Y nada más salir, rampas de este alto de la Torreta. Ya todo un clásico, sobre todo en la Interclub Vinalopó. Ahí tenemos los juniors, recordamos en línea de salida, cerca del centenar de corredores. Al igual que ayer, recordamos ayer en esa primera etapa, que pasaremos a explicar a lo largo de esta retransmisión de algo más de una hora. Recordamos con esa victoria de Eduardo Yácer, que iba a portar el maillot de líder aquí en esta segunda etapa. Y como decíamos, primeras rampas de este alto de la Torreta. Tenemos un pequeño corte de 4 unidades. Ahí vemos con ese maillot de la montaña, maillot rojo del Ergosport, Francisco López, dorsal 82. Ahí tirando un compañero suyo. Tenemos el pelotón que se va acercando. Todavía aproximadamente a un poquito menos de 1 kilómetro de coronar. Ahí tenemos Francisco López, que contaba con 9 puntos en la general. Y recordamos, primera etapa, Orcheta, aproximadamente 84 kilómetros. Repetimos con esa victoria de Yácer, prácticamente por 1 centímetro por delante de la rueda de Carlos Martín. Ahí todo con el mismo tiempo, casi un 25 corredores con el mismo tiempo. Y tercero sería ahí Cristian García, el hombre del S-Tech Meliá Alicante. Ahí de nuevo se vuelve a empinar la carretera. Imágenes del pelotón, hombres del Criado y López, del Ergosport. Así que no había dado tiempo ni siquiera ni a calentar, cuando ya se ponían las piernas bastante duras en estas rampas. Vaya llegando al cruce, accediendo ya a la carretera de Sachs. Ahí recordamos cómo estaba la clasificación de la montaña, encabezada por Francisco López del Ergosport con 9 puntos, por delante de Jorge Jiménez con 6, del Criado y López. Tercero Iván Moreno con 4 puntos, del Benicassim. Quinto Galán del Ciclos Évora con 4 puntos. Y quinto Carlos Arenas del Jiménez Ganga con 1 punto. Ya tenemos al corredor del Jiménez Ganga, conocedor, como no, del terreno, Ramón Martínez. Ahí vemos encarando estos últimos 200 metros. Ahí prácticamente el corredor local, que consigue esos 20-30 metros. Ahí vemos por detrás los hombres del Ergosport, recordamos, defendiendo ese liderato por parte de Francisco López. Y ahí tenemos, va a puntuar Ramón Martínez por delante del propio Francisco López. Ahí tenemos maillot rojo. Y ahí tenemos a Atencio, otro escalador, en tercer lugar. Por ese orden, Ramón Martínez, Francisco López y Gerardo Atencio en esta primera tachuela del día, prácticamente en el kilómetro 5, kilómetro 6 de carrera. Vemos el pelotón, como decíamos, cerquita del centenar de corredores que habían tomado la salida. Y recordamos los equipos, al igual que ayer en Orcheta. Ahí cuando vemos la situación de carrera, esa tachuelita la vemos perfectamente del alto de la Torreta. Y recordamos los equipos, esos 14 equipos: Offerbikes.es, Jiménez Ganga, Castillo de Honda, Covers de Sant Josep, Gandía Terra y Mar, Benicassim, S-Tech Meliá Alicante, Ciclos Évora, Ergo Sport, Sanse Espiuc, el Fuenlabrada, Criado y López. Y cerrando este listado, el Fenavim, ese equipo mixto entre el Fenavim, Camacho, que tomaba la salida con 6 corredores. Ahí tenemos, como viene siendo de costumbre, en esta bajada, corta y rápida bajada del alto de la Torreta, dirección Sachs.
Ahí cuando se enfila, como viene siendo habitual en cualquier carrera. Aquí ya llegando prácticamente al llano. Y vemos cómo se va ensanchando el pelotón. Y recordamos, había que ir dirección Sachs, encarar esa subida no puntuable, dirección Salinas. Ahí tenemos ese pinchazo, nos ha parecido ver, de Daniel Santos del Castillo de Honda, ahí con su rueda delantera. Ahí vamos pasando con la moto, ahí con el corredor David González del Sanse. Ahí vamos pasando, ahí Francisco Partido del Ergosport, y hay unos metros por delante ese dorsal 19 de Borja Salinas, portando ese dorsal 19, lo que nos quiere decir que no tomó la salida en el día de ayer en Orcheta. Ahí vemos el pelotón y como decimos el corredor del Castillo de Honda que para a reparar, Daniel Santos. Ahí adelantamos un poquito la secuencia. Ya habíamos visto salir del pelotón a Francisco José Castelló a mitad de recta entre Sachs y la Torreta. Y recordamos, por delante ya habíamos tenido ese premio de montaña de la Torreta y el siguiente, ese Alto del Collado de la Algueña, entre la Romana y la Algueña. Ahí iba a ser el siguiente paso puntuable de la montaña. Ahí el corredor del Sanse, llegando a Rueda de Castelló. Ahí damos la vuelta a nuestra cámara. Ahí le está costando un poquito llegar a la rueda del hombre del Gandía Terra y Mar, ya en calles de Sachs. Ahí cruzando el casco urbano de Sachs. Momento, adelantando secuencia, momento del contacto entre Castelló y Aranda. Y pasando a recordar lo que era la primera etapa, recordamos esas 4 vueltas entre Orcheta, Finestrat y la Vila Joyosa, que sorprendentemente, pues lo que se iba a parecer que iba a ser una etapa muy dura, pues prácticamente se habían presentado más de 40 corredores en línea de meta. Y como decíamos, 25 corredores en la general con el mismo tiempo, así que íbamos a estar muy atentos hoy. No solamente a los posibles cortes, sino al puestómetro. Ahí tenemos un momento de la absorción del dúo de Castelló. Y ahí los dos hombres del Castillo de Honda, Joel Nicolau y Javier Fuentes. Recordamos, Javier Fuentes, recientísimo vencedor de la tercera Copa Alicante Junior, con ese dorsal 28. Hay un poquito de confusión. Recordamos, Joel Nicolau, que era el actual líder de las metas volantes, con 7 puntos, 4 puntos de ventaja sobre Carlos Arenas del Jiménez Ganga. Ahí se les informaba de que el siguiente paso puntuable de meta volante iba a ser el primero de todos, en Salinas, en la localidad de Salinas. Ahí vemos este sexteto, ahí con unos pocos metros sobre la cabeza del pelotón, prácticamente compacto. Y por detrás, que prácticamente el pelotón no perdía ninguna unidad. Así que se mantenían esos casi 100 corredores, en concreto 98. Y atentos a en este momento ese ataque picando hacia arriba en este 5 o 6%. Repetimos, esta subida no puntuable. Ahí tenemos a Atencio, que se lleva a su rueda, vamos a ver, sería el dorsal 74, Enrique Morcuende del Ciclos Évora. Vemos el pelotón que para un poquitín, la carretera que sigue empinándose hacia arriba, justo afrontando el repecho de más porcentaje, aquí rondando el 7-8%, justo por debajo del AVE, del paso del AVE. Ahí se descuelga Morcuende del Ciclos Évora. Vemos el parón del pelotón en la carretera que se empina en este tramo. Recordamos, dirección Salinas. Y recordamos ayer en Orcheta una etapa rara donde prácticamente no hubo ninguna escapada que pasara de los 40 o 50 segundos.
Recordamos que tenemos el vídeo anterior de Orcheta, un pequeño resumen de unos 20 minutos. Y lo que daba pie a que se quedase una general, sobre todo para hoy, muy abierta, entre 25 corredores. Y repetimos, ese liderato de Eduardo Yacer con el mismo tiempo que los 25 primeros de la general. Ahí tenemos ese terceto perseguidor de Atencio, José Cutillas, Manuel Castilla, Ignacio Zamanillo. Ahí tenemos a José Cutillas, que hizo esa también fuga en la última puntuable de la Copa Alicante en IBI. Ahí tenemos al terceto, rodando unos 25-30 segundos detrás de Atencio, y al pelotón muy cerquita nuestro. Atención, porque aquí arrancaba una de las fugas más largas del día. Aquí en el Alto de Salinas, repetimos, no puntuable. Ahora iniciamos, como se puede ver al fondo, ese descenso. Ahí tirando un poquito de zoom, podemos ver los coches que acompañan a Gerardo Atencio, el corredor argentino del Jiménez Ganga. Ya tenemos situación de carrera, repetimos esa tachuela. Iniciamos el descenso a Salinas. Ahí el pelotón, unos 15 segundos detrás nuestro. Ahí tenemos situación de carrera en los rótulos. Entonces, una carrera que teníamos por delante. Y hablando un poquito del tiempo, que siempre puede ser determinante, hoy prácticamente viento cero. Día completamente tapado, la lluvia que nos ha respetado. Había una alta probabilidad, casi por encima del 80% de que lloviera, y hemos tenido la gran suerte de no ver la lluvia que falta hace. Que llueva en esta zona, en el sureste. Y como decíamos, extraordinaria temperatura, unos 24-25 grados, o sea que para la práctica del ciclismo, chapó. Excelente carretera, recordamos estas carreteras del interior de la provincia de Alicante, la gran desconocida, y normalmente pues comparado con las zonas de costa, de muy poco tráfico. Ahí tenemos al terceto acercándose pasito a pasito, buscando la sombra del corredor Gerardo Atencio, ahí al fondo, acompañado del coche neutro y con la imagen de Salinas y la Sierra de Salinas ahí al fondo. Así que hoy vamos a ver la táctica de los equipos, lógicamente con tan amplio abanico de posibilidades por parte de muchos de los equipos que habían entrado en el corte delantero en Orcheta. Pues aquí se nos ocurre Kobe San José, Jiménez Ganga, ST, Benicassim, el Sanse, el Gandía Terraimar. Prácticamente la totalidad de los equipos tenían algún representante en el grupo delantero. Ahí hemos visto el saludo a la cámara de Ignacio Zamanillo, el corredor de Fuenlabrada, y con el dorsal 106. Ya echándose encima, como decíamos, muy poquito a poquito, dando caza y captura a Atencio. Y recordando cómo estaban las clasificaciones, habíamos recordado la clasificación de la montaña, que estaba encabezada por Francisco López, que sumaba 2 puntos más al paso por el Alto de la Torreta, como hemos visto hace poquito, lo cual permite afianzar, o prácticamente matemáticamente ya, colocarse líder. Eso sí, falta de terminar la prueba por delante de Jorge Jiménez e Iván Moreno y de Marcos Galán. En la meta volante, repetimos, era Joel Nicolau, la habíamos visto a la salida de Sachs. Y recordamos, primer paso de la meta volante, muy cerquita, apenas estamos ya a 1,5 kilómetros de la primera de las metas volantes, por lo cual con esta diferencia de unos 25-30 segundos, el cuarteto tiene muchas posibilidades de llegar a la meta volante de Salinas.
Y mucho me temo que tendrían que apretar mucho por detrás para que Joel Nicolau, corredor de Castillo de Honda, o Carlos Arenas lleguen aquí a la altura del cuarteto. Eso sí, cuenta con una amplia ventaja Joel Nicolau con 7 puntos y el siguiente en la clasificación, Carlos Arena, con solo 3 puntos. Recordamos en la categoría de jóvenes, primer lugar para Cristian García del STEC Meliá Alicante, merced a ese tercer puesto. Y como no, recordad esa apretadísima llegada entre Eduardo Yacer y Carlos Martín, prácticamente 1 centímetro en la video finish. Y prácticamente allí nadie podíamos dar ganador hasta consultar la video finish a ninguno de los dos. Ya tenemos, se forma el cuarteto. Este pequeño repecho a la entrada de Salinas, ahí comandando Zamanillo. La meta volante que estaba situada justo después de la curva. Ahí cerrando Manuel Castilla. Ahí tendríamos de primer año a José Cutillas y a Manuel Castilla. Ahí salimos de la curva. Ahí prácticamente el juez. Ahí tenemos al comisario con silbato en mano. Hay 50 metros para la meta volante. Ahí tenemos atención, muy atento, al igual que Cutillas y Zamanillo por ese orden. Lo vemos repetido. Al toque de silbato. Ahí tenemos a Atencio saliendo rápidamente de la rueda de Zamanillo. Consigue esos 3 puntos por delante de Cutillas y el propio corredor del Fuenlabrada. Ahí tenemos situación de carrera. Se gira a la izquierda. Y ahora vamos a buscar esos falsos llanos, dirección el Plamañá. Ya tenemos al cuarteto, que por ahí se nos cantaba aproximadamente 50 segundos, tal vez por encima de los 50 segundos sobre pelotón. Ahí, por lo tanto, en la meta al volante se colocaba Atencio con 3 puntos, lo que pasaría a ponerse segundo en la meta volante de finalizar. Y por detrás, como no, el equipo del líder, Cove Sant Josep. Recordamos que tomaba la salida, vamos a ver los componentes del Cove Sant Josep que tomaban la salida, con Iván Gálvez, Óscar Gómez, Eduardo Yacer, el propio líder, Andrés Llana, Josep Mora, Ricardo Palacios, David Piñán y Gabriel Mayans. Son los 8 corredores que tomaban la salida del Coves Sant Josep. Y lógicamente ahí tenemos, tirando de zoom, a Eduardo Yacer luciéndose maillot amarillo. Y como no, muy vigilante, Carlos Martín. Luciendo ese maillot de primer alicantino. Hay Alejandro Martínez, también del Jiménez Ganga. Y el Cove Sant Josep manteniendo ahí un ritmo. Y se mantenían esas diferencias entre la población de Salinas y el cruce del Mañá. Se iban manteniendo esas diferencias entre los 50 y 55 segundos. Ahí tenemos estas bonitas imágenes tirando de zoom desde la moto, uno de los puntos donde menos se molesta a los corredores. Y un poquito para adelante, echando la secuencia hacia adelante. A falta de unos 3 kilómetros, 2 kilómetros para llegar al cruce del Mañá. Ahí va a haber un pequeño cambio en la cabeza porque iban a ser los hombres del Sanse. Recordamos el conjunto madrileño que se ponía en cabeza. Recordamos la composición del equipo Sanse Spiuk. Tomaba la salida con Pablo Moreno, Borja Alfaraz, Brandon Freire, Juan Mainar, Gonzalo Cubino, David González y Óscar Aranda. Son los corredores del Sanse Spiuk que tomaban la salida. Y como vemos, se habían puesto a comandar el pelotón. Ello iba a permitir que iba a hacer bajar un poquito las diferencias hasta los 45 segundos. Hay que recordar el cuarteto que de momento lleva buen ritmo. El cuarteto de cabeza. Ahí con ese dorsal 95. Gonzalo Cubino.
dorsal 94 de Mainar. Recordamos el Sanse Spiu, que tenía como sexto clasificado a David González con el mismo tiempo que Eduardo Yacer. Y repetimos, con las mismas opciones que esos 25 corredores que habían entrado con el mismo tiempo en la etapa de Orcheta. Ahí estamos llegando ya al cruce. A ver si habría que hacer ese giro a la derecha. Ahí tenemos momento de llegar a la carretera que divide Monóvar y Pinoso. En los hombres del Sanse, del Ergosport, STEC. Ahí tenemos situación de carrera en el plano, perfectamente. Ahí buscando la zona del Pla Mañá, hay que hacer otro giro a la izquierda. Básicamente adelantamos la secuencia y vamos justo a ese cruce, dirección La Romana, a la cabeza de carrera. Ahí tenemos Atencio, Cutillas, Castilla y Zamanillo. Se mantenían las diferencias. En este caso, incluso volvían a aumentar. Llegaban otra vez a los 50 segundos. Aquí llegando a la zona del Pla Mañá. Y como vemos en el cartel, tendríamos La Romana a 9 kilómetros. Rondando en estos momentos los 500 metros de altitud sobre el nivel del mar, esta zona llana. Ahí tenemos conduciéndose dorsal 106 de Zamanillo, Ignacio Zamanillo. Ahí con el patrocinio del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Recordamos los principales patrocinadores de esta primera Vuelta a Alicante Junior, a cargo del Club Ciclista Paco López. Recordamos el Ayuntamiento de Orcheta, en el cual habíamos tenido la primera etapa este sábado 27 de septiembre. Ayuntamiento de Petrel, la Diputación de Alicante, Offerbikes, el albergue de Viar, Metal Loop, Bicicosta, incluso la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana y Bicisport Poli. Que no es fácil poner en marcha. Recordamos que todas las primeras ediciones pues tienen, recordamos, esa complicación de cuando algo se organiza por primera vez. Digamos que a la hora de organizar una vuelta hay que afinar mucho, aunque sea aquí en este tipo challenge. Recordamos, vuelta por tiempos, pero con la diferencia entre que etapa y etapa pueden tomar la salida los no finalizados o los no clasificados en el día anterior. Hemos pasado la pedanía de La Romaneta. Adelantamos un par de kilómetros la secuencia, ya prácticamente en la rotonda de entrada a La Romana. Y como vemos, excelente carretera. Una carretera de las grandes conocidas, esta zona entre provincia de Alicante y provincia de Murcia. Aquí tendríamos La Romana a la derecha. Habría que llegar a esa rotonda que divide la carretera entre La Romana y Novelda, a hacer ese giro a la derecha buscando la población de La Algueña. Y como vamos a ver, aquí rondando los aproximadamente esos 390 metros sobre el nivel del mar, tendríamos que llegar a los 600. Por lo tanto, desde donde nos encontramos hasta el alto del Collado de La Algueña tendríamos algo más de 220 metros de desnivel. Ahí tenemos las diferencias, 50 segundos. Ahí tal vez un poquito menos. Ahí llegamos al cruce. Ahí tenemos el cartel de La Algueña, 11 kilómetros. Y atención, porque la carretera, a partir de este punto y hasta prácticamente ese alto del Collado, no iba a parar de picar hacia arriba. Tenemos el pelotón rondando los 40.
40 segundos. Y recordamos, con esta etapa prácticamente se iba a cerrar en este 28 de septiembre, se va a cerrar la temporada junior, por lo menos la temporada de carretera. Aunque visto lo visto, con el clima que tenemos aquí, al menos en la zona mediterránea, bien que se podría prolongar perfectamente la temporada hasta mediados de octubre. Ahí tenemos al cuarteto, ya pasando por las afueras de la Romana, que queda aquí a nuestra derecha. Ahí el terreno que empieza a picar y que había que subir piñones hacia arriba. Ahí todavía no vemos al pelotón, estamos aquí con la cámara expectantes. Ya los tenemos haciendo un poquito de zoom, ahí se puede apreciar un poquito. Recordamos de ver estas imágenes en televisiones de alta definición, por lo menos para disfrutar un poquito más de la calidad de las mismas, aunque sea en esta ocasión que sea a través de YouTube. Ahí tenemos situación de carrera. Habíamos marcado el punto más bajo, ya habíamos subido ese medio kilómetro, adelantamos secuencia aproximadamente 1 kilómetro más adelante. Y ahí continúa el cuarteto en esta subida, repetimos, sin viento, una subida entre un 4 y 5% constante. Recordamos que tendríamos aquí la sierra de la Peña La Mina o de Largallat, que ronda los 1050, 1060 metros de altitud. Quedará aquí a nuestra izquierda. Ya tenemos, tirando un poquito de zoom, vemos las primeras unidades del pelotón, en efecto. Ahí, si tiramos un poquito de ojo, más que de cronómetro, ahí rondando esos 40-45 segundos. Y el cuarteto que no desiste, con Cutillas, Atencio, Castilla, Zamanillo. Ahí cambiamos el rótulo, bajando las diferencias poco a poco. Ahí al fondo tenemos la Sierra del Recló de 1050 metros de altitud, ahí al fondo. Ponemos la moto delante, tirando un poquito de zoom. Aquí con nuestro piloto Manuel Abad Cantó, ahí con la Triumph de 800, prácticamente estrenando moto con nuestro amigo Manuel Abad. Así que todo un placer rodar aquí junto con un experto piloto. Ahí tenemos, tirando de zoom. Qué mejor que de zoom para ver esas diferencias entre el cuarteto y el pelotón. Ahí tenemos a Cutillas, incansable. Ya se nos ha hecho un asiduo de las escapadas. Ahí Zamanillo a su rueda. Atencio. Y cerrando Castilla del Ergosport. Ahí tenemos el pelotón, que poquito a poquito, vemos como no se está rompiendo. Prácticamente sube el pelotón a ritmo, lo cual es una ventaja, entre comillas, porque prácticamente no hay lucha, se sube a ritmo. Recordamos que estamos en una subida muy tendida, entre el 4, 5 y 6%. Ahí tenemos pelotón compacto ahí al fondo. Esta bonita imagen. Prácticamente el pelotón sin perder ninguna unidad. Ahí tirando el propio Atencio. Nos queda todavía mucha carrera, recordamos. Aquí a falta de menos de 1 kilómetro para coronar. Tenemos que hacer esa bajada hacia la Algueña y pillar todo ese terreno llano. Y hoy no iba a ser un día complicado con respecto al viento, porque recordamos que no estamos acostumbrados que en plena Interclub Vinalopó, por ejemplo, cuando sopla el viento de izquierda a derecha, prácticamente en las 3 ediciones que llevamos, sobre todo esa carrera que se organiza en Novelda, a cargo de la Unión Ciclista Novelda, esos abanicos o ese meter cuneta que nos suele pasar siempre entre la carretera de Monóvar y Pinos.
Ahí vemos el pelotón, nos parece ver, comandado ahora por los hombres del Gandía Terra y Mar. Ahí acercándose poquito a poquito, Cutillas. Ahora entramos en una de las partes más empinadas, apenas a unos 200-300 metros de coronar. Ahí al fondo. Ahí se nos va Zamanillo por delante. Atención porque se quedan cortados ahí. Cutillas, atención. Y Castilla. Y Zamanillo que se nos va por delante. Ahí se queda cortado, atención. Aprovechan para levantar el pie. Viendo que tienen el pelotón prácticamente encima. Ahí, como decíamos, los hombres del Gandía Terra y Mar. Ahí tenemos a Zamanillo, que intenta obtener esa recompensa. Vamos a ver si llega al paso de montaña aquí del Collado. Ahí tenemos cómo va sufriendo estos últimos metros, sabedor de que el paso de montaña está ahí mismo. Ahí han sido absorbidos sus compañeros. Ahí tenemos a Zamanillo. Ahí tenemos Zamanillo. En estos momentos pasa Zamanillo en primer lugar. Este puerto de tercera. Y atención porque incluso el propio Cutillas, atención que se había dejado pillar, puntúa en segundo lugar por delante de Castelló. Ahí bravo por el corredor del Offerbike.es, que consigue esa recompensa de esos 2 puntos. Y Zamanillo esos 3 puntos, esa constancia. Ahí tenemos esa última recta, también que picando un poquito hacia arriba. Y vemos el pelotón que prácticamente no había perdido casi ninguna unidad. Y recordamos Zamanillo a igualdad de puntos. Recordamos de terminar, se iba a colocar como vencedor de la montaña del día. Ahí tenemos al pelotón, todavía con algo más de 90 unidades. Ahí tenemos la parte más alta del circuito. Habíamos dicho unos 620 metros sobre el nivel del mar. Ahí prácticamente desde la Romana, picando hacia arriba. Ahí nos queda un pequeño repecho antes de encarar esa bajada hacia la Algueña. Ahí con los hombres del Offerbikes, comandando el pelotón. Y un pelotón, recordamos los corredores, que prácticamente estamos a final de temporada, ya con las fuerzas y las ganas muy justas. Ahí tenemos el momento del salto. Se produce ahí el salto en esta zona de subida de Carrillo. 102 al 113, Jesús Carrillo del Criado y López. Vemos que aprovecha este terreno que pica, sigue picando un poquito hacia arriba. Ahí prácticamente quedaba un poquito de subida. Aquí realmente estaremos en el punto más alto, justamente por aquí. Esos 620 metros de altitud sobre el nivel del mar. Ya tenemos el hombre del Criado y López. Le pega un arreón. Consigue esos metros. Vemos el pelotón que ha llegado a estirarse. Ahí tenemos a Carrillo a punto de coronar. Se corona ahí justo donde están esos almendros. Ahí delante. Ahí vemos el pelotón que ahí nos ha parecido incluso que se cortaba en 2. Ya tenemos bajando piñones el corredor del Criado y López. Y vamos a ver una bajada muy corta, rápida y corta, como es la que separa aquí el Alto del Collado de la Algueña. Ahí siempre bien informados por Radio Vuelta. Esa moto info a cargo de Iván Rocamora.
Vemos ese pequeño parón del pelotón. Ahí Carrillo que consigue esa veintena de segundos. Ahí iniciando la bajada. Arreglamos una bajada rápida de dar pedales, como estamos viendo. Ahora se pilla aquí un poquito más de porcentaje, con lo cual la bicicleta se va a lanzar un poco más. Hay cosa que aprovecha el corredor del Criado y López. Ahí con nuestro marcador rondando por encima de los 60, entre 60 y 70 kilómetros por hora. Tenemos rápida bajada. Adelantamos la secuencia. Entramos ya al cartel de la Algueña. Y pasando por su gasolinera. Ahí tenemos a Carrillo habituallando el gel. Ahí tenemos cartel de la Algueña. Aquí esa veintena de segundos. Ahí con el público. Día de mercado hoy aquí en la Algueña, los domingos. Buen día para hacer el mercado aquí en esta población, prácticamente limítrofe con la provincia de Murcia. Ahí tenemos pasando por la plaza principal, Jesús Carrillo del Criado y López. Ahí recibiendo el calor del público. Se le daba cita aquí. Y como vemos, vamos a entrar en un terreno llano. Ahí prácticamente está el pinoso. Prácticamente está pinoso. Ahí dejando a nuestra derecha esas mastodónticas canteras del Coto, de ese mármol de color marfil. Ahí tenemos situación de carrera una vez finalizada la bajada. Ahí buscando la pedanía del Rodriguillo. Sí, nos dejamos caer con la moto hasta las primeras unidades del pelotón. Recordamos una veintena de segundos por detrás de Carrillo. Ahí dejamos a la Algueña ya al fondo, como vemos. Y esa Sierra del Argallat. Hay hombres del Jiménez Ganga, S-Tech. Ahí de nuevo hombres del Criado y López, del Ergosport. Ahí ese maillot verde de la montaña de maillot de las metas volantes, nos ha parecido el de Joel Nicolau. Hay hombres del Offervice.es, hombres del Cove San Josep. Ese. Ahí hemos visto ahí en ese pequeño corte el maillot de la montaña de Francisco López del Ergosport. Nuevo intento por la derecha. Vamos a ver de quién se trata. Ahí tenemos propio a Orengo, Álvaro Orengo, dorsal 27. Recordamos por delante nuestro Carrillo, unos 15-20 segundos por delante nuestro. Ahí tenemos a Orengo y a su rueda. Pero como vemos, pocos metros sobre pelotón. Borja Alfará del Sans Espiuc. Ahí Orengo pidiendo colaboración. Desde luego hoy en este terreno propicio para rodadores. Ahí vemos nuevo parón. Hombres del Jiménez Ganga por detrás. Ahí tenemos Álvaro Orengo. Y prácticamente el pelotón compacto. Ahí se nos canta, apenas habían... Tendríamos fuera de carrera solamente unos 4 o 5 corredores.
Ahí, por lo tanto, nos quedaban algo más de 90 corredores en carrera. En el momento de la neutralización de Jesús Carrillo, del Criado y López. Recordamos que había iniciado su galopada ahí en el alto del Collado de la Algueña. Ahí se forma un cuarteto momentáneo. Ahí Orengo insiste. Pero recordamos, estamos en terreno de rodadores, muy difícil. Ahí se rodaba a un ritmo alto la primera hora, por encima de los 41 kilómetros por hora. Ahí tenemos ese dorsal. Ahí tenemos la composición de este grupo momentáneo, con Bugnell, Martínez, Salinas, Atencio, Catalán, Castelló, Gómez, Linares, Alfaraz, Iván Carrillo y Jesús Carrillo. Ahí tenemos cómo entra Atencio y Alejandro Catalán. A algo más de 2 kilómetros de la pedanía del Rodriguillo. Ahí al fondo nos queda el Cabezo de la Sal de Pinoso. Ahí famoso por la proveniencia de la sal, de las salinas de Torrevieja, desde aquí. Ahí tenemos la pedanía del Rodriguillo allí al fondo, en esta recta de 1 kilómetro. Y vemos este grupo que, a falta de entendimiento, prácticamente que ya va a ser absorbido por las primeras unidades del pelotón. Ahí mismo encabezado por Borja Salinas. Y ahí tenemos el pelotón que no deja hacer. Ahí nos ha parecido ver con los hombres del S-Tech. Ahora son hombres del Sanse y Faust. Nos ha parecido ahí saltar por la izquierda. Ahí vemos el grueso del pelotón ahí al fondo. En efecto, nos parece Miquel Faust, el junior de primer año del Castillo de Honda, que tan buena temporada está haciendo. Tenemos ese pequeño corte. Ahí hombre del Criado y López, del Ergosport. Ahí tirando el hombre del Ergosport. Ahí vemos, se abre un pequeño hueco sobre pelotón. Ahí con Faust. Ahí nos parece ver el 87 de Francisco Partido, el corredor del Ergosport. Y con ese dorsal 113 de Jesús Carrillo, que de nuevo lo intenta. Ahí se forma este terceto. Ahí tenemos a Faust, Partido y Carrillo en esta recta que divide el Rodriguillo de Pinoso. Aunque aquí no se aprecia, pues pica un poquito hacia arriba, muy poquito. Ahí saltando desde atrás el pelotón, que prácticamente está dando caza y captura al grupo trasero. Ahí llega con facilidad Carlos Esteve del S-Tech. Ahí informándose sobre la meta volante. Recordamos, teníamos meta volante en Pinoso, a la entrada de Pinoso, más o menos a la altura del polideportivo. Hay dos hombres del Fuenlabrada, aquí con un terceto. Ahí tirando, nos parece, con ese dorsal 103, Iván Carrillo. Nos ha aparecido también Ignacio Zamanillo. Tenemos el pelotón que se va acercando. Vemos este corte con tres hombres del Fuenlabrada. Y como decíamos, el pelotón que prácticamente se echa encima. Ahí con hombres del Benicassim. Ya tenemos situación de carrera, a punto de llegar a la meta volante de Pinoso, la cual la vamos a ver sin cortes. Ahí tenemos a Carlos Esteve, ahí sabedor más o menos de la situación de la meta volante, con el hombre del Ergosport. Ahí nos parece Francisco Partido a su rueda.
El pelotón se pone prácticamente en fila de a uno, ya llegando a la zona de la Pinada de Pinoso. Recordamos este terreno que picaba hacia arriba, ahora ya llaneando. A poquito de llegar a la zona del polideportivo, donde suena el silbato de los comisarios. Ahí tenemos bien situado Carlos Esteve, que como vemos parecía que llevaba entre ceja y ceja esta meta volante. Ya lo tenemos, Carlos Esteve, que se impone con mucha facilidad en el sprint sobre Francisco Partido. Y tercero, el hombre del Fuenlabrada, ahí ese maillot azul de Iván Carrillo. Ahí tenemos a Carlos Esteve. Vamos a Carlos Esteve, que de finalizar, recordamos, en ese empate a punto, desempataba el último paso, desempataba la llegada. Había que estar atento a la llegada de Carlos Esteve en meta. Se ponía líder momentáneo en la clasificación de las metas volantes. Ya tenemos pasando el pelotón por Pinoso. Y como decíamos, vemos que la carrera no se ha roto. Prácticamente el pelotón había perdido muy poquitas unidades. Como decíamos, 4 o 5 unidades. Así que de momento carrera limpia, a espera todavía de lo que nos queda. Recordamos esas largas rectas, dirección Monóvar. Ahí tenemos ahí esa zona peligrosa, muy bien marcada por las motos enlace. Esa estrechísima curva. Así que adelantamos la secuencia. Nos vamos a las afueras de Pinoso. Ahí cuando ha habido un par de intentos. Aquí intercalado Andrés Llana del Cove Sant Josep, que se queda cortado entre el pelotón, y un dúo que se forma por delante. Ahí vemos a Llana, que se queda cortado. Aquí delante se nos queda ese dorsal 64 de Ángel Buendía y el dorsal 6 de Iván Lara. Ahí tenemos al corredor murciano del STEC, los dos junior de primer año, Lara y Buendía, y ya prácticamente haciendo frente a esas largas rectas, dirección Monóvar. Y como decíamos, viento cero, lo cual no es la costumbre en esta zona donde nos encontramos, donde siempre suele soplar de izquierda o de derecha. Ya tenemos rápido ritmo del dúo. Y ahí poco a poco van ampliando la diferencia con el pelotón. Ahí tenemos a Lara conduciendo. Adelantamos la secuencia para llegar aquí a la zona de la pedanía del Culebrón. Para pasar esta zona, el terreno que iba a ir poco a poco picando hacia abajo. Aquí se les cantaba los 25-30 segundos. Ahí tenemos el buen rodar del corredor del Offerbikes y del STEC. Ahí, como no, pues aprovechando esa distancia de 30 segundos, vamos a un pequeño plano, alta velocidad del corredor del Offerbikes y del STEC. Los dos juniors de primer año. Y si no pasa nada, y esperemos que organizativamente pues las cosas vayan mejor en el calendario junior y sobre todo sub-23 de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Y esperamos ver muchas más pruebas de carácter autonómico para la categoría junior y sub-23. Ahí rondando los 50 km por hora el dúo. Ahí con el Chinorlet, pedanía del Chinorlet a nuestra derecha, pedanía de Monóvar.
Ahí el pelotón detrás nuestro. Llegó la máxima ventaja que contaba el dúo, 35 segundos. Tenemos esta zona de bajada, llegando al cruce de Casas del Señor. Ahí vemos hombres del Fuenlabrada por la izquierda. Y como vemos, ataque por parte de los hombres del Fuenlabrada, de 2 en 2. Los Coves San José, que no quieren perder comba. Offerbikes, Jiménez Ganga. Y recordamos un poquito los hombres del Fuenlabrada que tomaban la salida. Hoy aquí en Petrer. Álvaro Lobato, Eduardo Talavera, Iván Carrillo, Carlos López, Mario Valero, Ignacio Zamanillo, Jesús Hernández y Sergio Martín Orte. Los 8 hombres de Fuenlabrada, el conjunto madrileño. Tomaban aquí la salida en esta primera vuelta Alicante Junior, prácticamente cerrando su temporada. Ahí ya llegando al Plamañar. Ahí comandando ese dorsal 19, Borja Salinas. Y acercándose poco a poco, ahí vemos al dúo. Hay unos 15 segundos por delante. Y como vemos el pelotón, donde se podía rodar tranquilamente por estas excelentes carreteras. Insisto, las grandes desconocidas de la provincia de Alicante. Cuando decimos que la provincia de Alicante también tiene muy buenas carreteras para el cicloturismo en la zona del interior, muy tranquilas. Y como hemos dicho tantas veces, porque no entendemos esa prohibición por parte de tráfico de pruebas ciclistas en verano, por lo menos aquí en el interior, donde estamos seguros no hay ninguna dificultad en organizar, como así ha sido toda la vida, pruebas ciclistas en verano, que es como debe ser. Es lógico tomar restricciones, pero de tomar restricciones a tomar prohibiciones hay una larga mano, injusta la decisión por parte de tráfico. Pero como decimos, si son incapaces de tomar decisiones y restricciones, pues se nos antoja un flaco favor al deporte esa prohibición de pruebas en carretera en verano en la provincia de Alicante. Ahí tenemos la cabeza, llegando al Plamañá, esas 2 rotondas, buscando ahí al fondo la cuesta de la Costera. Ahí contando con 20 segundos. Ahí tenemos a Buendía, Lara. Y atención porque en la siguiente rotonda, en aquella justo en la del fondo, que es la que hemos tomado anteriormente, viniendo de Monóvar. Ahora habría que hacer ese recto, buscando la localidad de Monóvar y afrontar ese repechito. Ahí al fondo, aproximadamente unos 300 metros, 400 metros de subida, salto de la Costera. Ahí al fondo, rondando el 5 o 6%. Ahí tenemos cruce de la Romana. Ahí vamos a hacer el recto. Ahí tenemos, ahí se inicia la subida de la Costera. Ahí tenemos a Ángel Buendía, que ya anduvo escapado, si no nos equivocamos, ahí en esa Copa Alicante puntuable en Almoradí. Recordamos esa pequeña cabalgada en solitario en esa pasada Copa Alicante Junior en Almoradí. Ahí sí que todavía un año por delante en la categoría Junior, ese 2015. Suponemos que con esa espléndida temporada que lleva el STEC Melilla Alicante, veamos esa continuación en el 2015. Ahí tenemos esa rápida cadencia del hombre del STEC Melilla Alicante. Y aquí finalizando el repecho, prácticamente el pelotón que se le echa encima.
Ahí justo va a ser cazado, prácticamente coronando este repecho de la costera. Ahí con los hombres del Castillo de Honda, Jiménez Ganga. El propio líder, atención. El propio líder aquí al final de esta subida. Ahí con Atencio, Yacer. Ahí tenemos a Carlos Martín, prácticamente los favoritos. Ahí ese arreón por parte del Castillo de Honda. Ahí tenemos a Atencio. El líder Yacer a su rueda. Aquí prácticamente casi finalizada la subida. Ahí con ese dorsal 19 Borja Salinas, Carlos Martín. Ahí conduciendo Daniel Santos, el hombre del Castillo de Honda. Ahí tenemos a Atencio, que no quiere que baje el ritmo. Ahí su compañero Borja Salinas, que contiene un poquito. Ahí tenemos a Yacer, Carlos Martín. Una vez finalizada esa pequeña subida, ahí tenemos a Alejandro, nos ha aparecido Alejandro Martínez, en efecto. Ahí a su rueda se lleva a José Manuel Martínez del S-Tech. Ahí los dos hombres del Castillo de Honda, como son Catalán y Santos. Como vemos, ese pequeño corte, ahí se forman... Nos ha aparecido 6 unidades. Ahí tenemos los dos hombres, Catalán y Santos. Ahí Atencio, Borja Salinas. Ahí tenemos a Atencio, Alejandro Martínez. Ahí nos parece ver cerrando a José Manuel Martínez. Pero con los hombres del Cove San Josep tirando por detrás. Recordamos, entre esa igualdad para decidir esta primera Vuelta a Alicante Junior después de la prueba de Orcheta, la llegada iba a ser determinante. Y atención, porque con muy buena lógica tendríamos ese final de infarto, esos últimos 4 kilómetros. Recordemos que había que subir prácticamente medio puerto del Alto de la Torreta antes de buscar esa meta de Petrel. Ahí tenemos situación de carrera, ahora terreno favorable hacia abajo, buscando la estación de Monóvar, o lo que sería bien dicho el río Vinalopó, desde esta parte. Y después de esos intentos, atención, con gotas, con un poquito de lluvia en nuestro visor. Ahí tenemos salto de Josep Ginares, el corredor de Gandía Terra y Mar. Ahí al paso de la localidad de Monóvar, que nos recibe con unas gotitas de lluvia. Ya hemos dicho que la lluvia hasta ahora nos ha respetado. Incluso, y como decíamos, el viento, prácticamente viento cero. Ahí tenemos ese pequeño hueco de 15-20 segundos. José Ginares ha sido a la temporada de ciclocross, que repetimos está a punto de empezar en Xeraco. Si no nos equivocamos, el próximo 12 de octubre. Serán 15 pruebas en la Comunidad Valenciana las que llenen al completo ese calendario de ciclocross. Ahí los hombres del Cove San Josep, en esta zona de bajada, aquí siempre por encima de los 50 km por hora. Ahí con Carlos Esteve. Ahí nos ha aparecido Josep Mora del Cove San Josep. Ahí tenemos el pelotón. Recordamos, etapa de momento fácil. Ahí hemos visto momentáneamente a David Pérez de Lofer Bikes. Ahí adelantamos la secuencia, pasar la zona de la estación. Ahí arranca Carlos Esteve, que se queda intercalado entre Ginares y el pelotón. Ahora había que hacer ese giro a la derecha. Aquí Carlos Esteve queriendo situarse un poquito a unos 8 o 9 kilómetros para la meta. Ya muy cerquita de Josep Ginares. Ahí tenemos, nos salimos
de la carretera de Monóvar a la autovía. Se gira a la derecha buscando la entrada oeste de Elda. Ya tenemos prácticamente momento de la absorción y neutralización de Josep Linares. Ahí que es sustituido por José Manuel Martínez del STEC. Finaliza la fuga de Linares y es el propio José Manuel Martínez el que lo sustituye. De nuevo. Pero como vemos por detrás el ritmo que no para. Ahí las distancias que no se dejan que aumenten más allá de 20 o 25 segundos. Ya repetimos que han sido 14 equipos y recordamos muchos equipos con intereses, sobre todo en la llegada. Y ahí tenemos José Manuel Martínez. Que va a lograr casi la veintena de segundos. Ahí tenemos ya muy cerquita, apenas 7 kilómetros para meta. Ahí tenemos, adelantamos la secuencia. Ya tiramos de zoom para no molestar. Ahí tenemos el bueno de José Manuel Martínez. Ahí por detrás los hombres del Sanse, llevando el ritmo del pelotón. Ahí con estas bonitas imágenes. Hay 3 hombres del Sanse, Espiu. Y atención a la parte final, recordamos, para los que no lo recuerden, sobre todo en la Interclub Vinalopó, esa zona que nos iba a llevar al hospital con esa rampa por encima del 14-15%. Esa rampa que tenemos a aproximadamente de distancia unas 400, 300, 400 metros. Bastante dura. Que era la que nos iba a comunicar con la zona del hospital. Ahí vemos las primeras unidades del pelotón. Algún otro hombre del Cove San Josep que también intenta saltar. Hombres del Gandía. Compañeros de José Manuel Martínez. Ahí a rueda. Ahora aquí llegando a la zona del polideportivo de Elda. Ahora pelotón comandado por los hombres del Castillo de Honda. Y nosotros que no nos vamos a perder un segundo de esta emocionantísima final de esta primera Vuelta a Alicante Junior. Atención, movemos ficha. Ahí es Miquel Faus, el primero de ellos en mover ficha. Y un muy vigilante Carlos Esteve del STEC. Ahí tenemos que llega sin problemas a la rueda de Miquel Faus. Y recordamos, en la general tendríamos tercer clasificado a Cristian García del STEC. Y como primer clasificado del Castillo de Honda, ahí tendríamos a Alejandro Catalán en la 12ª posición. Ahí tenemos al dúo. Ahí Miguel Faus llevando el peso. Así que se nos presenta un bonito y emocionante final de etapa. Ahí todo por decidir. Ya tenemos al dúo, encaramos miramos hacia atrás, el pelotón ahí muy cerca. Apenas 12 segundos, 12, 14 segundos. Prácticamente a tiro de piedra. Y atención, de allá al fondo vamos a afrontar esa rotonda que nos va a llevar a esa subida que comentábamos. Y a esta altura hay que mencionar esa caída justamente donde estamos. Hubo un par de caídas en el pelotón que iban a hacer que el pelotón se cortara en dos, en varios trozos. Prácticamente no habíamos tenido ninguna. Y ahora justamente a poco más de 6 kilómetros para el final, el pelotón que se veía mermado por culpa de esas dos caídas. Ahí adelantamos la moto.
Ahí vemos el pelotón en la parte trasera cortado. Se quedan unas 40-45 unidades por delante. Ya tenemos situación de carrera. Y atención, porque prácticamente no vamos a cortar secuencia de estos últimos 5 kilómetros. Y lo primero de todo, el repecho donde nos encontramos. Atención, porque esto se engancha bastante. Ahí sería con ese dorsal 46. Atención, el primer ataque a cargo de David Lucas del Gandía. Bueno, ahí tenemos, atención, el ataque de Montoya. A su rueda Carlos Martín, atención. Ahí dejamos pasar a Montoya, Carlos Martín, Yacer. Ahí tenemos a Huidobro con ese dorsal 44. Atención, momento importante de carrera. David González del Sanse. Ahí con David Lucas. Atención ahí, Carlos Martín, Rubén Montoya. Atención que estamos en momentos muy decisivos. Ahí tenemos a Rubén Montoya que intenta remachar. Ahí lo consigue. Carlos Martín que desiste, al igual que el resto del grupo. Ahí tenemos a Montoya. Ahí que consigue esa facilidad. Recordamos, nato escalador. Ahí se mantiene ese porcentaje del 5 o 6%. Ahí luciéndose dorsal 1, Rubén Montoya. Ahí tenemos el grupo perseguidor. Ahí tendríamos a David Lucas y Huidobro. Ahí tenemos a Huidobro. Ahí Carlos Martín. De momento defendiendo muy bien su liderato. Eduardo Yacer. Ahí cerrando el corredor del Sánchez Piuc. David González. Tendríamos un pequeño corte por detrás nuestro. Ahí tenemos a David Lucas que le toca levantar un poquito el pie. Ahí hacia atrás vemos otro grupito de unas 8 unidades por detrás. Y atención, un pequeño parón. Ahí va Huidobro. En el que arranca es Huidobro. Yacer que intenta coger en la rueda. Ahí lo consigue ese arreón. Carlos Martín. David González. Ahí tenemos bonito, espléndido final que estamos viendo. Prácticamente casi de clásica, esperando a ese muro final. Preciosa de momento este final de etapa. Aquí aproximadamente a algo más de 4 kilómetros para meta. Ya tenemos Rubén Montoya. Recordemos, escalador nato, donde los haya. Y ahora entrando en su terreno flaco, la zona aquí llana donde había que rodar, había que hacer ese recto, aquí cerquita de la zona del hospital. Y ahí tenemos al corredor murciano. Ahí luciéndose dorsal 1. Ahí tenemos la rotonda, había que hacer un recto. Ya prácticamente terreno a favor. Hemos pasado la parte dura de la subida. Ahí tenemos a Montoya y el grupito de atrás. Atención porque se nos va a echar poco a poco encima. Emocionantísimo este final de etapa. Ahí tenemos al grupo. Parece que se han fusionado esos dos grupitos que teníamos. Así que aproximadamente unas 18-20 unidades en el grupo perseguidor de Montoya. Y bueno, ahora pillamos un terreno un poquito picando hacia abajo. Y atención, ahí tenemos a Carlos Martín, que arranca desde atrás. Ahí tenemos a Carlos Martín, los hombres del Gandía Terra y Mar. Yacer ahí muy atento. Atención que estamos ya a unos 3 kilómetros para meta. Ahí tenemos a Carlos Martín. Ahí ha absorbido Montoya. Ahí tenemos a Eduardo Yacer. Ahí tenemos a Carlos Martín que consigue esos pequeños metros de ventaja. Repetimos sobre ese grupo de unas 20-25 unidades. Ahí tenemos pasando por el puente del río Vinalopó. Atención, qué emocionantísimo. Para no perderse ni un metro. Ahí los hombres del Sanse. Ahí tenemos los hombres del Sanse llevando ahora el peso del grupo. Llegamos a la rotonda, giro de 90 grados.
Ahí tenemos a Carlos Martín. Ahí el grupo prácticamente encima, contando esos apenas 40 metros de ventaja. El corredor del Jiménez Ganga. Emocionantísimo este final. Ahí prácticamente entrando ya en los cerquita de los 2 últimos kilómetros, tal vez menos. Ahí tenemos Carlos Martín. Afrontamos ahora la otra rotonda de bomberos de Elda. Ahí tenemos giro a la izquierda. Ahora buscamos la siguiente salida a la derecha. Ya tenemos el grupo. No sé si nos ha parecido ver alguna caída ahí en la parte trasera del grupo. Ahí tenemos a Carlos Martín intentando recuperar en esta zona de bajada. Ve que girar a la derecha y lo tenemos ya ahora el terreno picando hacia arriba. Y prácticamente, como vamos a ver, ahí tenemos, se nos echa ya encima los hombres del Castillo de Honda con ese dorsal 26, Nicolau. Ahí absorbido Carlos Martín, los hombres del Castillo de Honda, Eduardo Yacer. Ahí los hombres del Gandía Terra y Mar con Juan José Martínez. Ahí tenemos emocionantísimo. Ahí tenemos a Nicolau lanzando prácticamente a este grupo. Recordamos que habíamos visto esa caída en esa penúltima rotonda. Hay problemas con la moto. Ahí tenemos giro a la izquierda de 90 grados. Ya tenemos prácticamente recta de meta. Ya lo vamos a ver repetido varias veces. Ahí tenemos a Nicolau arrancando en primera posición. Ahí los hombres del Castillo de Honda. Bien situado de momento Eduardo Yacer. Carlos Martín por la izquierda. Ahí tenemos a Yacer. Alejandro Catalán. Ya tenemos Juan José García por la izquierda. Ahí se queda cerrando un poquito Yacer y Carlos Martín a rueda, que no puede remontar. Y atención ahí Juan José García. Qué bonito final, señores, muy bonito. Un placer compartir estas imágenes, porque la verdad, aquí en la categoría junior, esto genera afición, estas bonitas llegadas. Qué últimos 4 kilómetros disputados. Emocionante. Ahí tenemos la repetición. Ahí vemos cómo Yacer se queda un poquito cerrado ahí con Catalán y con Javier Gil, ahí por la derecha. Ahí se abre, se va por la izquierda de Catalán. Y recordamos ese puestómetro entre Carlos Martín y Eduardo Yacer. Y esa victoria, ahí tenemos celebrándolo por todo lo alto Juan José García. Y el puestómetro, atención, porque los comisarios tienen que echar mano del puestómetro. Y en caso de empate, valía justamente lo que estamos viendo ahora. El entrar por delante a Carlos Martín, por delante de Yacer, le ha valido ese triunfo final en esta primera vuelta a Alicante Junior. Sigue cerrando una excelente temporada para el corredor de Castalla. Ahí tenemos pegándose último golpe de riñón por delante de Yacer. Así que más emoción imposible en esta primera edición de la Vuelta a Alicante Junior a cargo del cruciclista Paco López. Y como no, un placer aquí cerrar la temporada de esta manera exitosa. Y dar la enhorabuena a todos los equipos por esta fantástica temporada en la categoría junior, aquí en la Comunidad Valenciana, en Murcia. Y vemos repetido ahí con la clasificación del top 10. Juan José García del Gandía, Carlos Martín de Jiménez Ganga, Eduardo Yacer, Cobes, Alejandro Catalán del Castillo de Honda, Javier Gil, Cristian García, Alejandro Martínez, Brandon Freire del Sánchez Piuc, Noel Nicolau del Castillo de Honda, y ese top 10 lo cerraba Rubén Montoya del Offerbikes. Vamos a la entrega de premios. Ahí empezaba la organización con esos premios a los corredores locales. Ahí recordamos metas volantes del día. Ahí vamos a recordar metas volantes del día para Carlos Esteve, Ignacio Zamanillo, ahí recibiendo el trofeo como mejor clasificado en la montaña de hoy. Ahí recordamos coronando ese Alto del Collado de la Algueña. Ahí tenemos a Eduardo Yacer
como tercer clasificado. Hay bonito sprint, hay que dar la enhorabuena a Yacer, a Carlos Martín. Ojalá en un futuro pues los podamos ver, como no, como objetivo, en la formación del ciclismo base del campo, no solamente del campo profesional, sino de todos los ámbitos ciclistas. Ahí tenemos Juan José García del Gandía Terra y Mar, Carlos Martín, Jiménez Ganga y Eduardo Yacer, los tres primeros clasificados hoy en ese brillante final. A la victoria por equipos en la etapa para Jiménez Ganga. Recordamos, por delante del Castillo de Honda y del Benicàssim. Ahí tenemos primer alicantino y primer regional también. En este caso alicantino recibiéndose mayor Carlos Martín. Ya estamos hablando de la general. Ahí tenemos primer regional, el propio Carlos Martín. Ahí tenemos líder en las... Ahí como mejor joven Cristian García del S-Tech. Ahí recordamos tercer clasificado en la general final. Ahí tenemos ese maillot blanco. Ahí tenemos metas volantes para Joel Nicolau, el corredor del Castillo de Honda. Ahí recibiendo ese maillot verde. Ahí lo tenemos. Ahí recordamos. Y ese maillot rojo, Francisco López del Ergosport, como mejor clasificado en la montaña. Y ahí vamos con el podio final. Cristian García del ST, tercer clasificado. Ahí llamando a podio Eduardo Yacer del Cove San Josep. Ahí fenomenal vuelta la que nos han dado Eduardo Yacer en ese final in extremis en Orcheta. Ahí tenemos a Eduardo Yacer. Y como vencedor, recordamos, empate a puntos, empate a puestos. Y ese casi cardíaco final, Carlos Martín, vencedor final de esta primera Vuelta a Alicante Junior. Ahí, broche de oro, finalizando esta temporada 2014. Y nueva andadura a los juniors de segundo año en este 2015, próximo año 2015, en la categoría sub-23. Una categoría muy complicada, ya más que nada por la falta de calendario y la falta de equipos. Esperemos que poco a poco ahí el ciclismo vaya levantando el vuelo, sobre todo en el ciclismo base, y el mundo de la competición no se vea suplido por las marchas cicloturistas. Ahí tenemos victoria final en la general por equipos para el Jiménez Ganga. Recordamos, Jiménez Ganga, segundo clasificado el Castillo de Honda, tercero Gandía Terra y Mar. Ahí tenemos podio final con los portadores de maillot y nos despedimos de vosotros hasta una próxima cita con el ciclismo, donde estaremos, como no, de nuevo aquí de manera altruista desde el canal YouTube. Saludos y hasta la próxima.